El programa Todo es Mentira se ha consolidado como un espacio televisivo donde se abordan con frecuencia temas de gran relevancia política y social, y en el que las tensiones entre los invitados no siempre son fáciles de gestionar. Sin embargo, lo que ocurrió en una de sus emisiones recientes superó todas las expectativas, convirtiéndose en uno de los momentos más intensos y sorprendentes de la televisión española en los últimos tiempos. En esta ocasión, el programa se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que no solo involucraba a dos figuras públicas, sino que también representaba la confrontación entre dos mundos políticos y sociales completamente distintos, cada uno con su propio conjunto de valores, creencias y argumentos. Por un lado, se encontraba Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, una política conocida por su firmeza y capacidad para defender sus puntos de vista con una sólida argumentación, y por otro, Ana Pardo de Vera, una periodista habitual en los medios de comunicación y conocida por su postura crítica hacia determinados sectores políticos, en especial aquellos alineados con el Partido Popular. Lo que comenzó como una conversación aparentemente inofensiva entre tertulianos sobre temas de actualidad política pronto se convirtió en un enfrentamiento de gran envergadura. En sus primeras intervenciones, ambos personajes parecían estar compartiendo opiniones sobre temas generales sin mayores confrontaciones. La situación parecía ser una más de esas discusiones en las que las diferencias ideológicas se presentan de forma racional, y los tertulianos intercambian puntos de vista sin que ello derive en una confrontación feroz. Sin embargo, el ambiente cambió radicalmente cuando Ana Pardo de Vera, adoptando una actitud claramente desafiante, decidió no solo expresar su desacuerdo con las posturas políticas de Vázquez, sino atacar directamente al Partido Popular. De forma tajante, Pardo de Vera señaló lo que consideraba problemas internos en el seno del partido, sugiriendo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, y su entorno familiar estaban asociados con malas prácticas políticas. De este modo, la periodista intentó implicar a la familia de Feijóo, insinuando que había elementos dentro de la misma que podrían estar involucrados en actividades controvertidas. Esta intervención, que parecía ser una crítica más dentro del estilo de confrontación habitual en los programas de debate, rápidamente escaló a otro nivel. Pardo de Vera no se limitó a señalar las políticas del Partido Popular, sino que se adentró en el terreno personal al implicar a los familiares cercanos de Feijóo. Esta estrategia, aunque arriesgada, fue utilizada con el objetivo de deslegitimar a la figura del líder del PP, por ende, al propio partido. La elección de un tema tan sensible y personal como las conexiones familiares de un político prominente fue una jugada peligrosa, que sin embargo, en ese momento, parecía darle la ventaja a la periodista en términos de la narrativa del debate. No obstante, lo que Pardo de Vera no había anticipado era la respuesta inmediata y fulminante de Ana Vázquez. La diputada, conocida por su temple y su habilidad para mantener la calma en situaciones de presión, no dudó en utilizar esta crítica como una oportunidad para darle la vuelta al debate y llevarlo a un terreno completamente inesperado. Vázquez, con una serenidad que sorprendió a todos los presentes, no tardó en recordar un asunto que la periodista jamás había imaginado que saldría a colación en esa conversación. De forma precisa y casi meticulosa, la diputada mencionó un caso relacionado con la familia de Pardo de Vera, en particular con su hermana, Isabel Pardo de Vera, quien había sido presidenta de Adif, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias en España. En un giro inesperado, Vázquez recordó que Isabel Pardo de Vera había sido citada a declarar en un caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria. Este caso, que había sido ampliamente mediático en su momento, involucraba a varias figuras de la política y la administración pública, y fue considerado uno de los escándalos más destacados de la pandemia. La intervención de Vázquez fue un golpe directo a la línea de flotación de Pardo de Vera, quien, al parecer, no había previsto que su propia familia se convirtiera en el centro de la discusión. Sin duda, este recordatorio de un caso de corrupción que involucraba a la hermana de la periodista desarmó por completo la postura de Pardo de Vera, que no esperaba que un tema tan controvertido fuera sacado a la luz en pleno debate. La periodista, quien había comenzado con una postura desafiante, comenzó a mostrar signos evidentes de incomodidad. Su rostro, que hasta ese momento reflejaba confianza y seguridad, se transformó rápidamente. Los gestos y expresiones que antes denotaban aplomo y determinación se convirtieron en una mezcla de sorpresa y nerviosismo. La transformación en su lenguaje corporal fue clara, y su tono de voz, que al principio sonaba firme y retador, se elevó a un tono más agudo y agitado, reflejando una inseguridad que hasta ese momento no había mostrado. El impacto de las palabras de Vázquez fue inmediato, no solo para la periodista, sino también para el público presente y para la audiencia que seguía el programa desde casa. La tensión en el plató se volvió palpable.
Lo que había comenzado como una discusión política relativamente común se convirtió en una guerra verbal de proporciones épicas. La propia dinámica del debate cambió por completo. Pardo de Vera intentó recuperar el control de la situación, pero era evidente que la jugada de Vázquez había dejado a su oponente descolocada. Mientras tanto, Vázquez mantenía una postura tranquila, casi imperturbable, dejando que su argumento calara lentamente en la conversación, mientras que la periodista se esforzaba por encontrar una respuesta adecuada. A medida que la discusión avanzaba, se hacía cada vez más claro que la intervención de Vázquez no solo había sido un golpe directo contra la credibilidad de Pardo de Vera, sino que también había puesto en evidencia una estrategia política y mediática que, a veces, se basa más en ataques personales que en argumentos sólidos. La diputada del Partido Popular, lejos de dejarse arrastrar por la agresividad de su oponente, mostró cómo se puede enfrentar una crítica política de manera estratégica, recurriendo a hechos concretos y pruebas irrefutables que ponen en duda la integridad de quienes hacen acusaciones sin fundamento. Este enfrentamiento no solo dejó al público expectante, sino que también generó una conversación más profunda sobre las dinámicas de los debates políticos en los medios de comunicación. Las intervenciones de figuras públicas en estos espacios no solo están destinadas a defender ideas, sino que también pueden llevar a situaciones de gran tensión, donde los aspectos personales de los involucrados se convierten en una extensión de sus estrategias políticas. Lo que comenzó como una simple crítica en un programa de debate se transformó en una batalla de gran envergadura, con un desenlace que mostró cómo los debates políticos pueden volverse impredecibles y explosivos cuando se tocan temas sensibles y se exponen las vulnerabilidades de las figuras públicas. La respuesta de Ana Pardo de Vera no tardó en llegar, pero esta fue tan visceral y desmedida que, en lugar de darle la oportunidad de recuperar el control de la conversación, terminó teniendo un efecto contraproducente para su imagen. Desde el primer momento en que Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, dejó caer la bomba de la acusación sobre los allegados de Pardo de Vera, la periodista no solo carecía de una respuesta sólida, sino que también se desbordó emocionalmente, perdiendo la compostura de una manera que sorprendió a todos los presentes en el plató y, sin lugar a dudas, a los televidentes que seguían el enfrentamiento desde casa. Lo que en un principio podría haber sido una simple réplica para defender su postura y poner en evidencia las contradicciones del Partido Popular, se transformó en una reacción visceral, alimentada por el propio enojo y frustración de la periodista, lo que hizo que el intercambio de opiniones tomara un giro mucho más hostil y descontrolado. En lugar de responder de manera tranquila y argumentada, Pardo de Vera comenzó a elevar la voz, a gritar y a perder el control de sus emociones. Su lenguaje corporal, que antes denotaba confianza, se tornó errático y desmedido. Cada palabra parecía estar impregnada de un resentimiento creciente hacia su interlocutora, lo que no hacía más que agravar la situación. Los ataques personales comenzaron a ser el eje central de su intervención, mientras la periodista se deshacía de cualquier intento de mantener una línea argumentativa coherente. Fue en este momento cuando, en un tono acusador y cargado de desprecio, Pardo de Vera lanzó el término miserable hacia Ana Vázquez. El adjetivo, cargado de una connotación profundamente negativa, no solo buscaba desacreditar a su oponente, sino que también intentaba desviar la atención del debate político hacia el terreno emocional, el cual, en este tipo de discusiones, rara vez lleva a una resolución favorable. Lo irónico, sin embargo, es que al hacer este tipo de ataques, Pardo de Vera no solo desvió la atención de los temas que realmente importaban, sino que también exhibió su incapacidad para sostener un debate racional y fundamentado. A pesar de los gritos, la indignación y la falta de coherencia que dominaban las intervenciones de Pardo de Vera, Ana Vázquez jamás perdió la calma. Mientras su oponente se hundía cada vez más en la maraña de ataques emocionales, la diputada del Partido Popular continuó con una serenidad que solo se acrecentó con el paso del tiempo. La seguridad y confianza que emanaba Vázquez no solo se reflejaban en su tono de voz, sino también en su postura y en su capacidad para articular respuestas de forma meticulosa y precisa. En lugar de seguir el juego emocional de Pardo de Vera, Vázquez se mantuvo fiel a su estilo, respondiendo con una calma casi desconcertante, pero siempre con un punto de crítica afilada que demostraba la falta de argumentos de su oponente. Con cada intervención, Vázquez no solo defendía su partido, sino que desarmaba una a una las acusaciones lanzadas por la periodista, y lo hacía con la misma racionalidad y frialdad que había demostrado desde el inicio del debate. Lo que parecía ser un intercambio político sobre las prácticas del Partido Popular se convirtió, rápidamente, en un enfrentamiento directo sobre la credibilidad de Pardo de Vera. La diputada del PP, al recordar la implicación de la hermana de Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, en el caso de la corrupción por la compra de mascarillas, golpeó directamente en la línea de flotación de la periodista.
La referencia al escándalo relacionado con Adif, donde Isabel Pardo de Vera había sido citada a declarar, dejó a su oponente sin respuesta. Este ataque, que a todas luces había sido perfectamente calculado, no solo desmontaba el argumento de Pardo de Vera, sino que también ponía en evidencia la falta de consistencia de la periodista al intentar criticar la corrupción dentro del Partido Popular. Fue como si Vázquez hubiera encontrado la fisura perfecta en el blindaje de Pardo de Vera, una fisura que la periodista jamás había anticipado que se hiciera pública durante ese debate. La reacción inmediata de Pardo de Vera fue la de un completo desajuste emocional. Su rostro, que en un principio reflejaba una actitud confiada, comenzó a cambiar de forma notoria. La expresión desafiante que había mantenido hasta ese momento se transformó en una mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás algo de nerviosismo. La periodista, que pensaba estar en el control de la conversación, se vio de repente atrapada en un terreno que no dominaba, y su tono de voz se elevó, buscando, aparentemente, recuperar alguna forma de autoridad en la discusión. Sin embargo, lo único que consiguió fue evidenciar más aún su inseguridad y su falta de recursos para responder de forma convincente a los ataques que le llegaban desde el lado de Vázquez. Mientras tanto, la diputada del PP continuaba con su respuesta firme y contundente, apuntando de forma precisa a los puntos débiles de Pardo de Vera, lo que acabó por minar aún más la postura de la periodista. A medida que el debate continuaba, se hizo evidente que Pardo de Vera no estaba en condiciones de recuperar el control de la situación. Cada vez que intentaba responder con más agresividad, su credibilidad se veía más comprometida. La falta de argumentos sólidos y la incapacidad de afrontar los ataques de manera racional la dejaron en una posición cada vez más vulnerable. La periodista, por su parte, se fue hundiendo en un círculo vicioso de gritos, descalificaciones y ataques emocionales. A pesar de que ella trataba de revertir la situación apelando al resentimiento y la indignación, su postura parecía cada vez más débil y carente de fundamento, lo que terminó por arruinar su imagen frente a la audiencia. En ese contexto, el papel del conductor del programa, Risto Mejide, se tornó aún más relevante. A diferencia de lo que muchos esperaban, Mejide optó por no intervenir en el enfrentamiento, sino que decidió mantener su postura característica, permitir que el debate se desenvuelva sin interferencias. Esta actitud de dejadez ante el desbordamiento emocional de Pardo de Vera y el dominio tranquilo de Vázquez convirtió al programa en un espectáculo aún más intrigante. Mejide, conocido por sus comentarios directos y su estilo polémico, dejó que la situación tomara su propio rumbo, lo que permitió que el público fuera testigo de un enfrentamiento sin filtros. Sin buscar calmar las aguas ni mediar entre los contendientes, el conductor facilitó la intensificación de la confrontación, contribuyendo a que el espectáculo mediático tomara una magnitud inesperada. Esta decisión de Mejide de no intervenir y permitir que la batalla verbal continuara sin restricciones, fue percibida por muchos como una jugada maestra en términos de audiencia, pues logró mantener al público cautivo y atraído hacia el debate. Sin embargo, en términos de la calidad del debate, la falta de moderación provocó que Pardo de Vera cayera en una espiral de descontrol que la despojó de cualquier atisbo de credibilidad. A medida que la discusión se intensificaba, la audiencia pudo ver cómo la periodista no solo perdía terreno en el plano intelectual, sino que se sumergía cada vez más en una batalla emocional que solo servía para perjudicarla aún más. Al final, la resolución de la confrontación fue clara. Ana Vázquez, con su calma, su capacidad argumentativa y su control emocional, salió victoriosa del enfrentamiento. Pardo de Vera, por el contrario, quedó atrapada en una serie de respuestas vacías y ataques personales que no lograron más que dañar su reputación. La ausencia de una respuesta racional, el recurso al griterío y los insultos, y la incapacidad de enfrentar los ataques de manera objetiva, dejaron claro que Vázquez no solo dominaba el debate, sino que también tenía la habilidad de desarmar a su oponente sin caer en las provocaciones emocionales. Así, lo que había comenzado como un debate político, terminó siendo un claro ejemplo de cómo la falta de preparación, los ataques desmedidos y la incapacidad de manejar un enfrentamiento con racionalidad pueden desmoronar la imagen pública de una persona. Por su parte, Ana Pardo de Vera, que al principio parecía estar segura de su capacidad para llevar la conversación a su terreno, no encontraba la manera de recuperar el control de la discusión. En su intento por desmantelar la posición de su interlocutora, comenzó a perder terreno con cada minuto que pasaba. La táctica que había elegido para enfrentar a Ana Vázquez, la diputada del Partido Popular, consistía en recurrir a los gritos y descalificaciones. Sin embargo, lo que no había anticipado era que esta estrategia no solo no fortalecería su postura, sino que, por el contrario, la dejaría más expuesta ante los ojos de la audiencia, que seguía el enfrentamiento con creciente incredulidad.
Cada vez que Pardo de Vera intentaba lanzar un ataque, ya fuera dirigido al Partido Popular o hacia la figura de Vázquez, la diputada respondía con una firmeza aún mayor, haciendo gala de una capacidad argumentativa que dejaba a su oponente sin espacio para replicar de manera coherente. La reacción de Vázquez no se limitaba solo a defender su partido, sino que cada uno de sus comentarios estaba cuidadosamente estructurado, desmantelando las acusaciones de Pardo de Vera y mostrando, con precisión quirúrgica, la falta de base en los argumentos que la periodista estaba presentando. Lo que Pardo de Vera no lograba comprender en esos momentos es que, al intentar atacar sin fundamentos claros y sin pruebas sólidas que respaldaran sus afirmaciones, solo lograba quedar en evidencia ante un público que no podía ignorar la fragilidad de sus argumentos. A medida que el enfrentamiento continuaba, la actitud de Pardo de Vera comenzaba a reflejar una frustración palpable. Cada uno de los intentos de descalificar al Partido Popular y a sus miembros, especialmente a la figura de Alberto Núñez Feijóo, parecía no tener efecto alguno. En lugar de debilitar a su adversaria, sus ataques solo servían para fortalecer la postura de Vázquez, que demostraba una capacidad imbatible para manejar la situación con calma y destreza. Los gestos cada vez más erráticos y el tono de voz elevado de Pardo de Vera dejaban en claro que la periodista ya no estaba en control, y la desesperación comenzaba a asomar. La frustración se intensificó a medida que la periodista intentaba desviar la conversación hacia un terreno emocional. No contenta con no haber podido presentar pruebas sólidas que respaldaran sus acusaciones, Pardo de Vera intentó utilizar un giro emocional en un intento por ganar la simpatía de la audiencia. Este cambio de estrategia, sin embargo, no solo fue ineficaz, sino que la dejó completamente expuesta. En lugar de ganar apoyo, la periodista se encontró con una audiencia cada vez más crítica que comenzaba a ver sus intentos de atacar al Partido Popular no como una lucha por la verdad, sino como un intento desesperado por salvar su propio honor en un debate que claramente había perdido. Los gritos y los intentos de llamar la atención solo servían para subrayar la falta de recursos argumentativos de Pardo de Vera y su incapacidad para manejar una discusión de este nivel. Lo que terminó de hundirla fue el golpe final, la intervención de Vázquez, que aludiendo a los escándalos de corrupción que involucraban a la familia de Pardo de Vera, dejó a la periodista completamente desarmada. En ese preciso momento, la acusación de la diputada del PP se convirtió en un ataque directo que tocaba un punto sensible para Pardo de Vera, ya que involucraba a su propia familia, específicamente a su hermana Isabel Pardo de Vera, que había sido presidenta de Adif y que había sido citada a declarar en un caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. Este dato, que la periodista nunca había anticipado que saldría a la luz, fue el catalizador que desmoronó su defensa. Los ataques previos de Pardo de Vera hacia el Partido Popular quedaron sin fundamento, al ser ahora ella misma la que se encontraba en el centro de una acusación relacionada con corrupción. De alguna manera, lo que había comenzado como un intento de cuestionar la ética y la moral del Partido Popular se volvió en su contra, ya que ella misma se veía implicada en un escándalo similar que, además, involucraba a su familia directa. La situación se volvió insostenible para Pardo de Vera. Hasta ese momento, ella había mantenido una imagen pública de defensora de la ética, de alguien que siempre había luchado por la transparencia en la política y los medios de comunicación. Pero al ser confrontada con los escándalos de corrupción que afectaban a su familia, la periodista se encontró en una posición extremadamente vulnerable. Su reacción a la acusación de Vázquez fue reveladora. La periodista comenzó a ponerse cada vez más nerviosa, sin poder responder adecuadamente a lo que había sido un golpe bajo, pero totalmente fundamentado. La audiencia pudo ver claramente cómo Pardo de Vera, que en un principio se había mostrado como una figura sólida y confiada, ahora se desmoronaba en medio de la presión, mientras su falta de respuesta convincente la dejaba a merced de los comentarios de Vázquez. Este giro inesperado en la conversación no solo puso en evidencia la falta de consistencia en los ataques de Pardo de Vera, sino que también expuso la hipocresía de su postura. Mientras la periodista se presentaba como una defensora implacable de la moralidad y la transparencia, se vio atrapada en un escándalo que, irónicamente, comprometía la ética que ella misma había predicado. Fue entonces cuando los espectadores comenzaron a cuestionar la veracidad de los ataques que había lanzado contra el Partido Popular. La audiencia pudo ver cómo, al intentar desprestigiar a sus oponentes políticos, Pardo de Vera terminó expuesta en una situación mucho más comprometida, con su propia familia siendo vinculada a casos de corrupción que ella misma no podía ignorar. Al final, lo que parecía ser una discusión política sobre la corrupción se convirtió en un enfrentamiento personal, donde los escándalos familiares de Pardo de Vera la dejaron sin argumentos y a merced de las críticas. La táctica emocional que la periodista había intentado utilizar para recuperar el control del debate no solo fracasó, sino que terminó hundiéndola aún más.
En lugar de hacer que la audiencia se alineara con ella, Pardo de Vera logró el efecto contrario. Su intento de descalificación sin fundamento, su incapacidad para sostener sus argumentos y, sobre todo, la revelación de los escándalos que involucraban a su familia, la dejaron completamente desarmada y expuesta. Mientras tanto, Ana Vázquez, con su actitud serena y racional, no solo había defendido su postura con éxito, sino que había demostrado, una vez más, su habilidad para manejar la presión en un debate político de alto nivel. Ana Vázquez, lejos de ceder ante la presión, logró no solo salir victoriosa en el debate inmediato, sino también consolidar su posición en términos de credibilidad y fortaleza argumentativa. Con su postura tranquila y firme, desarmó la estrategia de su oponente, Ana Pardo de Vera, poniendo en evidencia las contradicciones y debilidades en las que se encontraba atrapada la periodista. La diputada del Partido Popular no solo defendió su partido con contundencia, sino que también exhibió la hipocresía de aquellos que, desde la comodidad de los medios de comunicación, se sienten inmunes a la crítica y al escrutinio público. Vázquez no solo supo mantener la compostura bajo presión, sino que dejó claro que los ataques sin fundamento y la falta de rigor en el debate no tienen cabida cuando la integridad y los hechos son los protagonistas. Cada intervención de Ana Vázquez se convirtió en una lección de cómo gestionar un debate de manera racional y basada en hechos, algo que contrastaba drásticamente con la actitud de Pardo de Vera, que, al verse acorralada, optaba por gritar, lanzar acusaciones vagas y descalificar sin fundamentos claros. Mientras la periodista intentaba desviar la atención con ataques personales e insinuaciones vacías, Vázquez mantenía un tono moderado pero incisivo, desmontando punto por punto las acusaciones que su oponente intentaba presentar. La diputada popular no solo refutó con claridad y argumentos sólidos las críticas contra su partido, sino que, con una precisión impecable, resaltó las contradicciones y escándalos que involucraban a la propia familia de Pardo de Vera, dejando al descubierto la falta de transparencia y consistencia de la periodista. Este enfrentamiento, lejos de ser una simple discusión política, se convirtió en una lección clara sobre cómo los ataques sin base sólida pueden volverse en contra de quienes los lanzan. Pardo de Vera, incapaz de respaldar sus acusaciones con hechos verificables, terminó atrapada en un círculo vicioso de gritos e insultos, mientras Ana Vázquez se mantenía firme, siempre dispuesta a devolver cada ataque con argumentos lógicos, coherentes y bien fundamentados. La diputada no solo defendió su postura, sino que, con una paciencia que contrastaba con la desesperación de su oponente, demostró que la política, cuando se maneja con seriedad y respeto, no tiene espacio para el sensacionalismo y la falta de fundamento. Este intercambio no solo reveló la debilidad de los argumentos de Pardo de Vera, sino que también dejó en evidencia la importancia de la ética en los debates mediáticos. En un momento donde la retórica vacía y los ataques sin sustancia parecen ser la norma en ciertos círculos de los medios, la claridad y la lógica de Ana Vázquez emergieron como una verdadera prueba de cómo la política y los medios deben aspirar a un nivel más alto de conversación, donde la verdad y los hechos sean los principales protagonistas. Al final, el programa Todo es Mentira se convirtió en un claro ejemplo de cómo un debate puede tomar giros inesperados cuando la verdad y la integridad prevalecen. Ana Vázquez no solo salió victoriosa esa noche, sino que dejó una marca profunda en la percepción pública sobre los límites de la ética en los medios de comunicación. En un entorno donde el sensacionalismo y la manipulación suelen ser moneda corriente, la diputada popular demostró que la política debe basarse en principios sólidos y en el respeto por los hechos verificables. Su actuación no solo ganó la batalla de esa noche, sino que también reafirmó la importancia de defender la verdad, independientemente de la presión que se pueda ejercer desde el otro lado del debate.